Bienvenida de nuevo, entonces vamos a darle la bienvenida de nuevo a la Iglesia Bautista Los Prados en este domingo 19 de abril. Le damos las gracias a Dios y continuamos con su serie Victoria Asegurada, basada en el libro de los Romanos, donde el Señor Jesucristo muestra que en Él tenemos victoria sobre la pena del pecado, el poder del pecado y eventualmente la misma presencia del pecado. Y esta victoria en Cristo que tenemos es algo de mucho ánimo en estos momentos donde todos los pronósticos nos dicen que hay derrota, que hay muerte, que hay enfermedad, que hay crisis económica, y es la realidad. Pero nosotros tenemos que aprender a vivir con esto, tenemos que adaptarnos a estos tiempos, tenemos que vivir por encima de las circunstancias y en Cristo tenemos la victoria asegurada. Este capítulo de Romanos, donde hemos empezado el capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1, hoy con la ayuda de Dios vamos a ver si podemos terminar el capítulo 1, hay mucho material, pero saben que siempre lo condensamos, o sea que no va a ser algo tedioso, y si Dios lo dirige, lo dividimos como Dios dirija. Aquí entonces vemos especialmente el contexto que hemos entrado desde el verso 18, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo. En manera, ¿verdad?, resumida, la ira de Dios se revela desde el cielo contra el pecado de la humanidad, porque Dios se dio a conocer y nosotros no le conocimos. La humanidad entonces es responsable de responder a Dios de acuerdo a la revelación que le ha sido dada. Dios se reveló de manera contundente, con evidencias suficientes a través de la creación, pero como si fuera poco, también a través del Evangelio, como dicen los versículos 16 y 17 de Romanos 1, no le tomamos en cuenta, no le glorificamos como a Dios, ni le dimos gracias. Por lo tanto, en los versos 24 al 27 vemos que Dios entregó a la humanidad al pecado por no responder correctamente a su revelación. Y una de estas entregas o de estos juicios de Dios es dejarnos a nosotros vivir y disfrutar el mal que tenemos. Y una de estas es que Dios nos entregó a mentes reprobadas. Mentes reprobadas. Y le pido que por favor me acompañe al libro de Romanos, el capítulo 1, los versos 28 al 32. Romanos 1, 28 al 32. Dice el verso 28 de Romanos 1, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vemos entonces que Dios nos ha entregado, nos ha soltado nuestro propio pecado. Y esto no solo es un juicio sobre la humanidad, sino que al mismo tiempo que estamos en este juicio, acarreamos más juicios sobre nosotros. No aprobamos tener en cuenta a Dios y por lo tanto Dios nos reprobó. Reprobamos la prueba de Dios, no pasamos su prueba. No cumplimos con los estándares de Dios. Y esta mente reprobada nos hace entender a nuestros propios ojos que estamos bien. Nos justificamos delante de Dios, creemos que hemos pasado,
pero Dios nos ha reprobado por no tenerle en cuenta. No tomar en cuenta a Dios significa no buscar su dirección, no buscar su voluntad, no leer su palabra ni obedecerla. No nos importa lo que Dios piense, ni si existe, si vive o si ve. No es que no sabemos de Dios porque Él se ha dado a conocer, sino que habiendo conocido a Dios, sabiendo de su existencia, sabiendo su realidad, no aprobamos tenerla en cuenta. Para hacer cosas que no convienen. Teniendo una mente reprobada, una mente entenebrecida de continuo al mal. Gozándonos en lo malo, en hacer daños a otros. Y aún hasta en hacernos daños a nosotros mismos. Dejando a Dios fuera de nuestras vidas, de nuestro sistema y de nuestro mundo. No tomar en cuenta a Dios trae como consecuencia una mente reprobada que ve bien las malas prácticas. No tomar en cuenta a Dios trae como consecuencia una mente reprobada que ve bien las malas prácticas. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor. En este día, gracias por tu palabra. Te pido, Dios del cielo y Dios de la gloria, que nos ayudes, que tú guíes y dirijas la predicación de tu palabra, que sea de bendición para todos nosotros y que llegue, Dios del cielo y Dios de la gloria, donde tú quieres que llegue, Señor, y donde vaya a ir, Padre Todopoderoso. Gracias te damos, Dios, tu nombre y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. No tomar en cuenta a Dios trae como consecuencia una mente reprobada que ve bien las malas prácticas. Como ellos no tomaron, no aprobaron tener en cuenta a Dios, dice la palabra aquí, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice el verso 28 de Romanos 1, donde estamos leyendo. ¿Cuáles son las malas prácticas que nosotros vemos bien? ¿Cuáles son esas malas prácticas? Dice la palabra en el verso 29, estando atestados de toda injusticia. Aquí vemos la lista de estas malas prácticas y lo que vamos a hacer es que con esta lista, que vamos a ver no solo la palabra en español, lo que significa, sino la palabra detrás, donde nos da el sentido completo de estas palabras. Estando atestados de toda injusticia. La primera mala práctica que nosotros tenemos y vemos bien es la injusticia. ¿Qué es la injusticia? De acuerdo a la palabra aquí detrás, es el término inclusivo para denotar lo malo o el mal hacer. La injusticia, así como en el simple entendimiento, es lo contrario de la justicia. Justicia, en manera sencilla, es dar a Dios y a los demás lo que se merecen. O sea que la injusticia es no dar ni a Dios ni al prójimo lo que merece. La injusticia es toda acción y pensamientos contrarios a la moral establecida por Dios en actos pecaminosos contra los demás. La injusticia es el resultado de la impiedad, el comportamiento irreverente de la humanidad hacia la grandeza de Dios, que lleva acciones y pensamientos contrarios a la moral establecida por Dios en actos pecaminosos contra los semejantes. El injusto es aquel que no le da a Dios ni al prójimo lo que merece. Le roba el derecho a Dios. El injusto es el centro de su vida. Él está primero que Dios y por lo tanto primero que los demás. Él no le da el respeto a Dios que merece, tampoco a sus semejantes. No tomar
en cuenta a Dios trae como consecuencia una mente reprobada que ve bien las malas prácticas, estando atestados de toda injusticia, fornicación, dice la palabra aquí. Fornicación. La palabra griega ponería o poneria. La fornicación aquí también significa maldad. Es el deseo de hacer daño. Es el acto deliberado y activo de corromper y herir. Es seducir al inocente de su inocencia. De esta raíz, de la raíz poneros, viene uno de los títulos de Satanás. Poneros, el maligno. El que deliberadamente ataca y busca destruir la bondad de las personas. No solo describe una mente mala, sino que quiere que todos los demás sean malos. Esta es una maldad destructiva. Una mente reprobada entonces nos lleva a practicar injusticia, fornicación. También vemos aquí en el verso 29 que dice de Romanos 1, avaricia. La palabra que se utiliza para avaricia es una palabra compuesta y significa tener más. La avaricia es definida por los griegos como el amor maldito de tener. Es una maldición, un deseo maldito. Es el espíritu que persigue su propio interés sin importar el interés de otros o el bien de la humanidad. La avaricia es el deseo que no tiene frenos, que no tiene ley. No tomar en cuenta a Dios trae como consecuencias ver bien las malas prácticas. Avaricia, otra mala práctica que vemos bien es la maldad. Que sigue nombrando aquí en el verso 29 de Romanos 1, la maldad. Y allá en la palabra fornicación, que también significa maldad, esta maldad sería también traducida como malicia. Significa malicia. Es la palabra más genérica para describir el mal. Una persona mala en este sentido es una persona en dirección a las peores cosas de la vida. La malicia es la base de todo pecado. De aquí es donde todos los pecados crecen y florecen. Por no tomar en cuenta a Dios, tenemos estas malas prácticas en el diario vivir y la vemos bien. También la palabra de Dios dice, menciona aquí la envidia y dice llenos de envidia, no solo envidia, sino llenos de envidia. La palabra utilizada para envidia nos dice que la envidia es el sentimiento que nos lleva a tener resentimiento al ver lo que otros tienen. Es el sentimiento que nos lleva a tener resentimiento al ver lo que otros tienen. La envidia es el más torcido de todos los sentimientos humanos. ¿Y por qué es el más torcido de todos los sentimientos humanos? Es que es un sentimiento tan dañino de que nosotros nos sentimos mal y nos llenamos de resentimiento, nos llenamos de odio, nos llenamos de toda clase de sentimientos negativos
al ver a otro tener algo, al ver a otro estar bien. Llenos de envidias, continúa diciendo, otra de nuestras malas prácticas, de nuestras mentes reprobadas, son los homicidios. Homicidios. Y eso es sencillo, es tal y como nosotros, tal y como nosotros lo sabemos. Un homicidio simple y llanamente es quitarle la vida a otro o a otros. No importa la edad. Si hay vida, es quitarle la vida. Esto incluye las intenciones del corazón, como dijo el Señor Jesucristo, cuando deseamos la muerte a otros. Eso es una mala práctica, es homicidio delante de Dios. Pero también los abortos. Quitarle la vida a otros, homicidios, pero lo vemos normal, como que no hay problema con esto. También habla de la palabra de contiendas. Contiendas. La palabra que se utiliza aquí viene del griego eris. Es la contención que nace de la envidia, la ambición, el deseo de prestigio, honor y prominencia. La contienda, ¿verdad?, es la contención que nace de la envidia, la ambición, el deseo de prestigio, honor y prominencia. Recordemos entonces que la envidia es un resentimiento por lo que el otro tiene. Entonces esa contienda viene como resultado que yo quiero tener lo que el otro tiene, de que por ambición de que quiero tener más, de que quiero ser reconocido, y todo eso al final trae contienda. La contienda viene del corazón en el que hay celos. Sigue la palabra de Dios nombrando las malas prácticas que vemos bien por no tomar en cuenta a Dios. Y como ellos no aprobaron, verso 28, Romanos 1, tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. No tomar en cuenta a Dios trae como consecuencias ver bien las malas prácticas. Esas malas prácticas que vemos aquí son la injusticia, la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, las contiendas. También vemos aquí los engaños. Engaños. Nosotros conocemos muy bien qué es eso en los países latinos. Vivimos engañando y siendo engañados, donde no solo los grandes y los que están en eminencia nos engañan a nosotros, sino que nosotros nos engañamos unos con otros, con nuestros semejantes. Y el que está más abajo quiere engañar al más de arriba, y el de más de arriba quiere engañar al más de abajo, y los que están a la par también quieren engañarse. El engaño describe el esquema astuto de los que planifican llevar a cabo sus intereses. Es un esquema astuto, planificado para interés propio. El engaño aquí, la palabra que se utiliza, describe a las personas que no actúan de manera correcta, quienes utilizan métodos engañosos para conseguir lo que quieren. Y otra mala práctica más que vemos bien o que es parte de nuestra vida cotidiana son las malignidades. Mire que ha usado 3 palabras parecidas: la palabra fornicación, que significa maldad, la palabra malicia o la palabra maldad, que viene siendo malicia, y aquí usa malignidades. Esta palabra literalmente significa tener una mala naturaleza. Y hay que poner mucha atención a esta palabra, a esta práctica, porque es la más común de todas. Es el espíritu
que supone lo peor de las personas. Es tomar las cosas en el peor sentido y exponerlas en el peor sentido. Es una mala interpretación de los hechos de otros. Es el más común de los pecados, el cual nos lleva a suponer, conjeturar, especular, inferir, juzgar, a pensar por el otro. Es el más común de los pecados, dice un autor, el autor William Barclay, porque aquí nosotros le damos deliberación a nuestra mente con una naturaleza mala para pensar lo peor del otro, interpretar al otro, explicarlo en lo peor, y eso viene de suponer, conjeturar, especular, inferir. Nos lleva a juzgar, a pensar por el otro. ¿Y por qué viene esto? Por no tomar en cuenta a Dios. No tomar en cuenta a Dios trae como consecuencia una mente reprobada que ve bien las malas prácticas. Ahora bien, lo vamos a repetir de nuevo al final. Estas malas prácticas vienen a nuestras vidas cuando no tomamos en cuenta a Dios. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos en cuenta a Dios? Cuando hacemos un cambio de rumbo en nuestras vidas, que esto es lo que significa el arrepentimiento, un cambio de actitud y pensamiento. No solamente cambiamos de pensar, sino que cambiamos de rumbo, Dios nos cambia, hace un giro en nuestras vidas. Y ya estas malas prácticas no las vemos bien, pero no significa que no luchamos con ellas. No significa que no batallamos con ellas, no significa que todavía algunas no son prácticas en nuestras vidas, pero ahora que las vemos y que sabemos que están mal, tenemos que luchar para cambiarlas. Ahora, mire qué interesante cómo esta lista de malas prácticas o de pecados, luego de llegar a 9, dejan de ser nombrados por sí mismas y ahora empiezan a nombrarse por quienes la practican. Y esto es algo común del apóstol Pablo. Recuerde que de hecho al final él se identifica en el capítulo 1 como el escritor y al final dice que Tercio escribió la epístola. Lo que nos deja decir que Tercio era un amanuense, un escritor, y que el apóstol Pablo le estaba dictando lo que Dios le había dado. Es característico porque no es lo mismo cuando una persona está en oratoria que cuando está redactando. En oratoria nosotros empezamos una idea, quizás ni siquiera nos damos cuenta que no la terminamos en el momento. Se queda así y todos entendemos. Mientras que en redacción, si empezamos un primer lugar, hacemos un segundo lugar, si empezamos un 1, tenemos un 2 o un 3 y continuamos. Y cuando hacemos una lista, si empezamos con sustantivos, terminamos con sustantivos, con nombres, si empezamos con verbos, terminamos con verbos, cuando hacemos un bosquejo. Pero el apóstol Pablo no, ese era su estilo. Él empieza aquí con una lista, empieza dando sustantivos, y luego se cambia a utilizar quienes lo hacen y a llamarles por otro nombre. Dice, cambia de malicia, engaños, malignidades, contiendas. Entonces va y usa la palabra murmuradores. No usa la palabra murmuración, el nombre, sino que habla de quienes lo hacen. Ahora, ¿qué es un murmurador? Es la persona que susurra al oído historias maliciosas. Este pecado destruye reputaciones y no le da tiempo a la persona defenderse, porque va donde el otro, habla mal del otro, y ese individuo de quien se ha hablado mal no ha tenido tiempo ni oportunidad ni siquiera para defenderse. Pero nosotros lo vemos bien, lo aceptamos porque no hemos tomado en cuenta a Dios. Tenemos que cuidarnos de este pecado y es una señal de una persona no cristiana, muchas veces, dentro de las iglesias.
aunque se da en todo el mundo, dentro de la iglesia hay personas que se dedican a esto. Y no estoy hablando de personas chismosas, que lamentablemente eso está lleno en todos lados. Y también eso es un pecado incorrecto. Pero el murmurador en este sentido es más que un chismoso. El chismoso repite que no está bien, también está mal. Pero el murmurador inventa y destruye reputaciones. Están también los detractores. Estamos en el verso 30 de Romanos 1, murmuradores, detractores. Parecido al murmurador, el detractor describe la persona que riega la calumnia. Pero también hace acusaciones e inventa historia. El otro murmura al oído, pero este es peor. Este viene y con esa misma murmuración riega esa calumnia, hace acusaciones e inventa historias. Lo destruye por completo una vida, un testimonio, un ejemplar de otro. Aborrecedores de Dios. Mira cómo se van intensificando las prácticas. Y ya no se mencionan las prácticas, sino quienes lo practican. Tal y como lo dice aquí, los aborrecedores de Dios son personas que odian a Dios. Porque Dios es un estorbo para sus placeres. Dios ha establecido reglas y límites. Y como esas reglas y esos límites van en contra de lo que ellos se gozan, odian a Dios. Quieren sacar a Dios del mundo para ellos tener el libertinaje que buscan. Injuriosos. Sigue diciendo la palabra de Dios aquí en el verso 30 de Romanos 1. El injurioso es la persona orgullosa que desafía a Dios. Es el orgullo que llega antes de la destrucción. Cuando una persona se eleva tanto que no ve su destrucción, tal y como lo vemos con muchas personas, con muchos reyes y presidentes a través de la historia, con muchos imperios, con muchos caudillos, con muchos dictadores. Llega el orgullo a un nivel tal que ellos mismos se destruyen. El injurioso es aquel que tiene el espíritu que hace creer a la gente que no necesita a nadie más, que es suficiente. Pero al mismo tiempo, esta palabra describe personas crueles e insultantes. No lo hacen por venganza ni por ventaja, sino por el mero placer de hacer daño. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios. Soberbios. El soberbio es aquel que desprecia a todo el mundo menos a sí mismo. No sé, cuando nosotros vemos esto, estamos describiendo nuestra sociedad, pero no solo nuestra sociedad, nos estamos descubriendo a nosotros mismos. Y esto viene como resultado de no tomar en cuenta a Dios. Soberbios, altivos. Verso 30. Continúa la lista. Altivos. Literalmente un ambulante. O aéreo en su mente. No porque está ajeno a las cosas, sino que habla cosas vagas. Cosas ambulantes, cosas que no son. Es aquel que aún teniendo lo mejor, dice que no le es suficiente solo para aparentar. El altivo, la palabra aquí del altivo nos dice, o quiere decir, que es el espíritu que pretende aparentar tener lo que no tiene.
Y mire la próxima mala práctica, como si no fuera suficiente todas esas malas prácticas. Inventores de males. Una palabra fuerte porque dice muchas cosas. Los inventores de males son personas que ya no se deleitan con los pecados usuales, pues sus prácticas se les vuelven aburridas. Y todas estas malas prácticas que hemos mencionado, que no solo la ven bien, que no solo la practican, ya no son suficientes, se han cansado, se han aburrido. Y están tan insatisfechos con todos sus malos hábitos que necesitan inventar una nueva forma de diversión. Inventores de males. Por eso vemos locuras y cosas que nos parten el alma, cosas que no sabemos qué decir, cosas que no sabemos de dónde salen. Juegos, inventos que no valen la pena ni nombrarlas. Aquí viene una mala práctica que tenemos todos desde pequeños, que la permitimos en nuestros hogares y que dentro de Dios está en la lista de los peores pecados, no solo aquí, sino en más lugares. Desobedientes a los padres. Mire, este pecado está a la par de todas estas listas y va junto con aquellos que merecen la muerte, dice aquí, merecen el juicio de Dios, merecen la misma condenación. La desobediencia a los padres va contra las leyes de la naturaleza, la ley de Dios y las leyes terrenales. A la única ley que obedece la desobediencia a los padres es la ley del pecado. Aquí es donde empiezan todos los males. En la familia, en la crianza, cuando empezamos a desobedecer a nuestros padres, no aprendemos a obedecer la autoridad, no aprendemos a respetar al igual que nosotros. Cuando los niños están pequeños, no obedecen a sus padres, no respetan a la autoridad, por lo tanto, aprenden a no respetar a Dios, a no honrar a Dios, no respetan a sus hermanos, aprenden a no tratar bien al igual. Ahí viene la injusticia, ahí viene la maldad, ahí viene la perversidad, la avaricia, la malicia, la envidia, los homicidios. Todo esto viene como consecuencia de esta mala práctica que nosotros la vemos bien y lo justificamos y nos reímos y llamamos destreza, habilidad, sutileza, astucia de nuestros hijos cuando nos desobedecen de una manera que nosotros vemos que ha empleado todo su genio. No importa, qué bueno que es inteligente y vamos a aprovechar esa inteligencia y vamos a usarla en otra área, pero no podemos celebrarle la desobediencia. Desobediencia a los padres. Desobedientes a los padres, necios. Los necios son los que no quieren aprender las lecciones de la vida, que no usan la mente que Dios les ha dado. Dios le ha dado una mente, pero ellos no quieren aprender, quieren seguir haciendo lo mismo, no aprenden de las lecciones de la vida porque sus mentes han sido reprobadas, pero sus mentes han sido reprobadas por no tomar en cuenta a Dios. Necios desleales. Verso 31, ya estamos. Los desleales son personas deshonestas que no cumplen acuerdos ni palabras. Hay personas que hacen un acuerdo contigo, pero ese acuerdo solamente lo van a cumplir cuando les convenga. El día que no les conviene o el día que ellos quieren cambiar, ya sea de actitud, de pensamiento, de lo que sea, ese acuerdo se termina. Son acuerdos unilaterales cuando te fingen que son bilaterales. Y eso lo vemos como buena práctica. Hay acuerdos morales en
En días pasados aquí se hizo un acuerdo con una nación y por eso hubo que cortar con otra nación y muchas personas lo aplaudieron porque traía más beneficios. Sí, eso es parte de no tomar en cuenta a Dios, que vemos bien lo mal hecho. La palabra de Dios dice que los habitantes del monte de Dios, las evidencias de una persona que ha creído en el Señor, que va a pasar la eternidad con el Señor, es que ni aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Sin afecto natural. El afecto natural es amor a la familia. De hecho, es la cuarta palabra griega para amor, que no se usa mucho. Se dicen que hay 3 palabras griegas. Conocemos mucho el amor ágape de Dios, que es el amor sacrificial. El amor eros, que es el amor pasional. El amor fileos, filial, que es un amor familiar o de hermandad realmente. Pero este torgos, y aquí sería lo contrario, astorgos, que la A viene siendo como cuando se pone el in, que es lo contrario en español, es amor a la familia. No solo un amor de hermanos como el fileo, sino amor a la familia, pero aquí está el antónimo. Sin amor a la familia, sin afecto natural. No solo entonces los hijos son desobedientes a los padres, sino que tampoco hay amor en la familia, que debe ser algo natural. Por eso es que va contra la naturaleza. En los tiempos de los romanos existía la patria potestad, que era que los padres, especialmente los papás, los hombres, decidían cuando nacía su hijo si lo dejaban vivir o no. Entonces estaba el problema de los hijos a los padres, pero también la falta de amor de los padres a los hijos. No había afecto natural, hoy tampoco hay. Hoy día vemos como los padres dañan a sus hijos, como los hermanos se engañan unos con otros, se matan unos con otros. Vemos hijos matando padres, padres matando hijos, hermanos peleando. Sin afecto natural, implacables. Implacables, y la última palabra, sin misericordia, significan lo mismo. Mencionamos que no había misericordia para los hijos. Y los hijos no tenían respeto a los padres. No había misericordia hacia el ser humano, la trata humana estaba legalizada. Los esclavos no eran nadie, no eran tratados como personas. Hoy día es así. No hay misericordia del prójimo. Aún en tiempos como este, en un tiempo de pandemia, donde hay gente muriendo de hambre, donde hay gente enferma, los que tienen en sus manos poder tener misericordia no lo tienen, sino que se burlan de nosotros. Y nosotros hacemos lo mismo con otros. No tomar en cuenta a Dios trae como consecuencia una mente reprobada que ve bien las malas prácticas. No tomar en cuenta a Dios trae como consecuencia una mente reprobada que ve bien las malas prácticas. Lo que hoy estamos viviendo es la consecuencia de no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, su consejo, su palabra, su voluntad. Todo el que no vive para Dios ve una o varias de estas prácticas como buenas y válidas y también las practica. Esto es parte del juicio de Dios sobre nosotros. Esto es lo que provoca su justa ira
contra el pecado y para escapar a lo mencionado en este capítulo, a esta mente reprobada, a este juicio de Dios, para dejar de ver bien lo que está mal, para dejar de practicar esto, tenemos que volver donde empezó, antes de mencionar los versículos 16 y 17 de Romanos 1, donde dice, porque no me avergüenza el evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para quitar un mal hábito, una mala práctica, necesitamos no solo un buen hábito, necesitamos algo mayor. Un programa puede reformarnos, pero solo el evangelio puede regenerarnos y necesitamos el poder que cambia lo peor, el poder transformador del evangelio, que es mayor que el poder de la dinamita que destruye. Es un poder que destruye lo malo, pero te reconstruye y te hace nuevo. Una vez creemos en el evangelio de Jesucristo, aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, la justicia dinámica de Dios en nosotros nos permite ver estas prácticas como son, pecados. Aunque seguimos luchando con algunos de ellos, lo que hemos creído, podemos ser victoriosos, porque en Cristo nuestra victoria está asegurada. En Cristo nuestra victoria está asegurada. Eso es lo que vemos en el libro de Romanos, una victoria asegurada. Tenemos victoria al creer en Cristo sobre la pena del pecado, el poder del pecado y eventualmente sobre la misma presencia del pecado. Si Dios lo permite, la próxima semana a las 11 de la mañana, a partir de las 11 de la mañana, estaremos aquí por Facebook Live, por YouTube y también por Instagram. Gracias por estar con nosotros. El Señor les continúe bendiciendo. También lo invitamos el jueves a seguir viendo el estudio del libro Apocalipsis, donde Dios nos está permitiendo ver los eventos futuros revelados. Y este jueves vamos a hablar cuando se abre el libro que contiene los eventos futuros próximos. Ya los 7 sellos han sido quitados y ahora viene a abrirse el libro. Vamos a ver qué Dios nos trae. El Señor les continúe bendiciendo.